Buenas noches, Centro de Vida Internacional. Estamos otra vez reunidos para escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Reciban un saludo. ¿Verdad? Los extrañamos demasiado, pero ya primeramente Dios esperemos que pronto pase esto para poder estar reunidos en la iglesia, como dice la palabra de Dios, que se reunían en la iglesia y en las casas, ¿verdad? Y ahorita pues nos toca en las casas. Y pues quisiéramos alabar al Señor leyendo este salmo, el Salmo 8, que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y así te debemos de decir todos los días: oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Recibe hoy toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque cada día que nos das, Señor, nos hiciste con ese propósito, primero de alabarte con todo nuestro corazón, de honrarte, de servirte, de agradecerte. Y mil gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en las casas, Señor, escuchando tu palabra, tu mensaje de salvación, tus promesas de vida, ¿verdad? Todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Y bueno, quisiera también agradecer a todos los que han diezmado y ofrendado. Muchas gracias, que el Señor les multiplique. Y a los que van a diezmar y que no saben dónde, el pastor Armando en la bandeja estará poniendo a dónde lo van a hacer. Y vamos a buscar, por favor, en Hebreos 11, 4. Nos habla en Génesis también de Abel y de su hermano Caín. Y mira cómo dice aquí en Hebreos, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. O sea, nuestras ofrendas a Dios van a hablar todo siempre, aún en la eternidad van a seguir hablando de que nosotros con nuestros bienes honramos a Dios. Y aquí mismo Dios está dando testimonio de Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas, ¿verdad? Y muerto aún habla por ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues también en el cielo hay una cuenta celestial, que el día de mañana también, o sea, el Señor nos va a decir: fuiste buen administrador, fuiste un siervo fiel. Y va más para allá, van nuestras generaciones de bendición, generaciones que dadoras. Podemos darte nuestras ofrendas generosamente, con alegría de nuestro corazón. Podemos decirte, Señor, que gracias a ti tenemos que comer, gracias a ti, Señor, hay trabajo, gracias a ti, Señor, tenemos para dar al necesitado, gracias a ti, Señor. Y aún las personas que no tienen trabajo, clamamos a ti por un trabajo, que les abras esa puerta donde puedan, Señor, ellos tocarla, y que tú les abras para que puedan encontrar un trabajo. Para los que deben rentas o escuelas o todos los gastos que se vienen, Señor, tú de una manera sobrenatural hagas un milagro en las finanzas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. También quiero decirles las actividades que tenemos en la semana. El día de mañana a las 8 de la noche tenemos una palabra de reflexión que nos dan varios líderes de la iglesia. Bendecimos la vida de cada líder, de sus familias, que están siempre atentos, amándote, Señor, buscando tu palabra. El día sábado, varones, por favor, pongan, noten, agenden, ¿verdad? A las 10 de la mañana está la reunión de varones. Es una palabra para ustedes que son autoridad en la casa, y que animes a tus hijos, que animes a tu suegro, que animes a tus hermanos, a todos los que son varones,
invítenlos, y también en la bandeja de entrada, si tú dices yo no sé cómo entrar, o también el pastor Armando les estará dando el link, la información, cómo pueden entrar. Y a las 6 de la tarde los jóvenes desde los 12 años hasta los 17 van a tener su reunión a las 6 de la tarde. También el pastor Armando les dirá el link. Y bueno, el día domingo vamos a tener la reunión general a las 11 de la mañana. Los martes a las 11 de la mañana reunión de mujeres. Y los miércoles ya es la segunda semana que tenemos la reunión de matrimonios de en verdad. Es una bendición porque ahorita es un tiempo que el Señor nos los está dando en nuestros hogares para poder escuchar la palabra de Dios. Y bueno, queremos decirles que estamos orando por mucha gente que sabemos que se ha enfermado del COVID o de otras enfermedades, y que estamos al pendientes de sus oraciones para estar orando junto con el grupo de oración de guerreras que tenemos. También los varones están orando. También déjanos tu petición. Y le damos gracias a Dios por aquellas peticiones que ha contestado el Señor. Ahí le damos la gloria y la honra. Y bueno, ahora vamos a estar preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Y Pastor Reinaldo, ya te recibimos alegres de lo que el Señor ha puesto en tu corazón para que nos puedas compartir. Y bueno, desde tu casa denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, y estamos aprendiendo de su palabra. Bienvenido. Gracias, Pastora Patti. Qué bueno que me toca que me presentes con ese entusiasmo. Y bueno, buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí virtualmente en Centro de Vida Internacional para poder aprender de la palabra de Dios, para poder aumentar nuestra fe. ¿Por qué digo eso? Pues porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. De modo que cada que escucho la palabra de Dios es como si mi corazón fuera un tanquecito y le pusiera combustible. Cada que oigo la palabra es como si se derramara dentro de mí esa porción de fe. Entonces, pues es una bendición el poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para vivir en estos tiempos? ¿Qué necesitamos para poder superar tantas cosas, tantos desafíos, sabes? Pues hace 8 o 10 días hablaba una pastora invitando a mi esposa. Una pastora se llama Teresita, su esposo es el pastor Harold, ellos están en Xochimilco y pertenecen a la Alianza de Pastores, y le invitaron a una reunión de las pastoras el área de Xochimilco para virtualmente tener un tiempo de reflexión, de oración. Y antier me habla en la noche que estaba pues yendo a que le revisaran porque se sentía muy mal, y anoche nos avisan también que pues tiene el coronavirus y ya está en una situación muy delicada. ¿Cómo puede cambiar la vida de un momento a otro? Desde luego estamos orando y creyendo a Dios. Hay tiempo de la vida, para muchos ha sido este el tiempo, para otros también tenemos que pelear, luchar y creerle a Dios. Es un tiempo también donde nosotros ahora comprendemos de una manera más amplia el concepto de la palabra fe. Y la palabra fe pues tiene muchas connotaciones o tiene muchas aplicaciones. De hecho, la fe, fíjense, hay armas y armadura espiritual, ¿sí? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vemos que también nos dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No lo vamos a ver todo, pero la armadura de Dios consta, por ejemplo, del yelmo de la salvación, que es el casco, del escudo
de la fe, dice, el escudo de la fe. Hoy vamos a hablar de una fe que agrada a Dios, del escudo de la fe. Y viene la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y viene el calzado de compartir el evangelio, la palabra de Dios, y pues viene el cinto de justicia, la coraza de justicia que protege el corazón y que Dios quiere que estemos protegidos ahí en nuestro corazón, que nuestro corazón esté apartado para Dios solamente. Entonces, son las armas, ¿sí? Pero esa es la armadura, pero vienen las armas espirituales, que es el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, que es también la espada de dos filos, pero en el único lado donde se repite como arma y como escudo es la fe. La fe está en la armadura y la fe está en las armas espirituales. Qué interesante que el mismo escudo con que se cubrían los guerreros, con ese mismo escudo les servía para golpear al enemigo, para si estaban tirados y venía un enemigo le podían quebrar en un pie con el escudo al golpearlos en las espinillas, en las rodillas, y después pues terminar la batalla ahí. Pero la fe se aplica para arma y para armadura espiritual. Qué poderoso entonces es la fe. Bueno, Hebreos 11:1 nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una certeza de algo que yo espero y no se ve al momento, pero estoy convencido de que está y va a llegar. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sabes? Los antiguos, todos los patriarcas, todos los hombres que caminaron con Dios, todos las mujeres que aparecen en la Biblia que no podían tener bebés y que fueron madres aún en edad avanzada, todos ellos tuvieron una característica muy importante. La característica importante que ellos tuvieron es la fe. Y por eso alcanzaron buen testimonio. O sea que un hombre o una mujer que tiene fe, tiene buen testimonio. Porque cuando pasan alguna situación difícil y está lo crudo de la batalla, lo crudo de la guerra, lo crudo de la enfermedad, y de pronto pues se mantienen ahí, mucha gente está a la expectativa si van a renegar, si van a fallar, si se van a doblegar, si van a reprocharle a Dios algo. Pero vemos esa gente que se mantiene firme y se mantiene fiel hasta el final, y de repente viene la respuesta de Dios, y entonces ya no ellos mismos, sino la gente alrededor dice, esos hombres, esa mujer, son hombres o mujeres de testimonio. Por eso dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pues ¿quiénes eran los antiguos? Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos hombres de Dios. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es como un constructor o un arquitecto. Y así lo dice más adelante, que esperaban una ciudad mejor cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero un constructor o un arquitecto se para en medio de un terreno donde no hay nada. Y quien lo contrata le dice, oye, pues quiero una casa, 3 recámaras, sala comedor, 2 baños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay nada ahí. Y de repente vemos al arquitecto que dice, oh, ya lo tengo. Ya midió por dónde entra el sol, por dónde va a salir, ya midió por dónde hay corrientes de aire, que más fuertes, menores, etcétera. Todo eso ellos calculan donde no hay nada. Pero de pronto empiezan a plasmar lo que ellos están seguros que debe de suceder en un plano. Pero después empieza la construcción y empiezan los
albañiles, empiezan los obreros, empieza todo ese desafío y de repente de lo que no había, hay algo que se ve. ¿Alguien soñó con eso? Bueno, yo soñé con mi casa, yo algún día le dije al Señor, permíteme tener solo mi casa, un trabajo digno y pues permíteme servirte todos los días de mi vida. Y con eso estoy más que satisfecho. Y me acuerdo que veníamos al terreno, aquí ahora donde está la casa de ustedes. Y bueno, es un terreno no muy grande, pero es una casa, no es una mansión, pero es una casa cómoda, con nos cubren las necesidades básicas, nuestras recamaritas, nuestra salita comedor, nuestros bañitos y un patio donde juegan mis nietos, un jardín, tengo allá un corredor para mi perro, siempre me gustaban los perros desde niños y quiero a mis animalitos y bueno, pues yo venía con mis hijos, venía con mi esposa y venía con el albañil y con el albañil solamente sacaba hilos y le decía yo más o menos como de aquí a ahí debe de ir la sala y después de acá a acá debe de ir una de las recámaras y de aquí a allá debe de ir el cuarto de servicio y él andaba con los hilos marcando, haciendo y mi esposa decía yo no entiendo nada, ni sé ni qué están hablando. Pero pues un día estuvo la casa y está aquí y aquí ya tenemos 12 años me parece viviendo en ella, pero esto fue hecho de lo que no se veía, así es la obra de Dios, dice, fue hecho de lo que no se veía. Sabes que tú eres una obra de Dios, porque Jeremías 1 dice, antes que estuvieses en el vientre de tu mano te conocí. Otra versión dice, te diseñé. Tú estabas ya en el corazón de Dios cuando no existía nada. Por eso la Biblia que el Señor es el autor y el consumador de la fe. La tierra, la creación empezó por algo que no se veía, pero ahora se ve. ¿Quién hizo los mares, los ríos, que el Big Bang, que sí, y quién activó el Big Bang, quién puso el dedo para que se activara el Big Bang? Claro que no creo yo en esa teoría, ¿verdad? Pero pensando que alguien lo afirma así, bueno, ¿te has puesto a pensar quién detonó el Big Bang? Pues el poder de Dios solamente, la creación de Dios, el arquitecto, el creador del universo. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Llegaba yo mis primeros días a la iglesia y era un lugar chico, yo me estaba llegando como congregante en aquellos años, mi primer año después de que me vine de Centro de Vida, Lomas, y vine a Toluca, me congregué en un grupo y ahí eran 30, 40 gentes en un departamento y yo me sentaba y ponía mis Biblias y mis cuadernos ahí en la otra silla. Entonces, como era pequeño, los edecanes que había, las edecanes decían, no aparten lugares, por favor, porque es pequeño el lugar. Solamente que vaya a venir la persona, que garanticen que la persona que le están apartando va a llegar, lo pueden apartar. Entonces, a mí llegaban y me decía, ¿lo está apartando para alguien? Le digo, sí, para mi esposa. No tarde en llegar. Les decía yo, no tarde en llegar. Tardó un año, pero llegó. Las cosas que no se ven como si fuese, de modo de que lo que hay fue hecho de lo que no se veía. Mi madre decía, ese no es mi hijo, eso tú me has hecho creer, diablo mentiroso, que ese es mi hijo, ese hombre que está ahí todo alcoholizado, drogado, que está señalado por todo el mundo, por la sociedad. Eso es lo que, pero yo te voy a decir lo que es mi hijo. Y mi madre en su testimonio contaba que ella decía, mi hijo es un hombre de Dios que predica la palabra de Dios. Fue hecho de lo que no se veía, ahora está hecho lo que se vio en el corazón de alguien. Por eso tú tienes que hablar a las cosas que no son como si fuesen. Por eso tú tienes que llamar
Y no es como algunos dicen, no, pues es que se la pasan confesando y que declarando. Sí, pero una cosa es repetir algo como pericos y otra cosa es tener fe en lo que estamos hablando, tener fe en lo que estamos confesando, creerle a Dios en sus promesas, porque la palabra de Dios está llena de promesas. El Señor nos prometió que en los últimos tiempos iba a haber terremotos, hambres, plagas, pandemias, todo eso. ¿Nos los prometió o no nos los prometió? Pues sí, dice antes de que venga el fin. Pero también nos prometió el Señor que nosotros íbamos a estar como un remanente especial, guardados. Y bueno, alguno dirá, oye, pero inclusive ya se fue un amigo mío, yo tengo el desfortunio de ya haber orado y de haber acompañado a varios amigos y pastores en oración que ya partieron con el Señor. Pero es diferente partir a la eternidad sin Dios, sin la salvación, que partir con terror, con pánico, con no sabiendo ni a dónde vas a ir, ni a dónde se va a pasar la eternidad. Porque dice más adelante en Hebreos 11 que algunos no recibieron lo que se les había prometido porque Dios tenía mejores cosas para ellos. Así es que dice que todo lo que ves fue hecho de lo que no se ve. Y yo creo que hay muchas cosas todavía que hay en tu corazón, que están en mi corazón, que debemos de ver, que debemos de hacer que sucedan. Y no nada más es creer. No, pues yo creo que voy a hacer mi casa, pero me esfuerzo, trabajo, compro el material, vengo, mido, le doy indicaciones al albañil, voy corriendo a comprar el material o a hacer los presupuestos, y de modo que lo que se vea de lo que no se veía, pero yo pongo mi esfuerzo, mi trabajo. Tú tienes que hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Que las cosas sucedan por medio de la fe y de la acción. Dice el 4, mi esposa no sabía que iba a hablar yo de Hebreos 11, de la fe que agrada a Dios, pero dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínate, un hombre que llevó una ofrenda de fe delante de Dios, que llevó las primicias delante de Dios. Y no, por favor, que no le digan que esto es de la ley y del Antiguo Testamento, porque todavía ni existía Moisés. Moisés fue hasta el libro de Éxodo, y que empezó a hacer el Pentateuco, y después Deuteronomio y Números, donde empezaron ya a hacerse algunas leyes y reglas que realmente Dios ni las quería imponer. Era, la ofrenda, el diezmo, la primicia venían de un corazón agradecido a Dios. ¿A poco se diezmó antes de la ley? Sí, Abraham diezmó. Dice que de una guerra que hubo, que tomó todo lo que, el botín que rescató de su pueblo, y dice que de todo eso también ofreció a Dios. Pero también a Abraham dice que se le apareció el sacerdote Melquisedec, que todavía no había sacerdotes, pero que se apareció un sacerdote Melquisedec, y que la Biblia también nos dice que ese sacerdote era Jesucristo. Y sabes, dice que apartó el diezmo, y que apartó la ofrenda, y que le dio el botín de todo. Entonces, ¿cuál fue la ofrenda? Fue la que agradó a Dios, fue la ofrenda de Abel, fue una ofrenda con fe, con cariño, con amor, trayendo lo mejor para él, para Dios. Porque Dios, ¿estás de acuerdo conmigo que merece lo mejor? Pues por eso dice que aún después de que lo mató su hermano, por envidia, pues Dios todavía, dice, habla de ese acto de fe. Todavía conmueve el corazón de Dios lo que hizo Abel. El 5 dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte,
y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, pues nosotros vemos como también en Génesis 5 nos habla, 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró a sus hijos. Fíjate, tuvo un hijo hasta los 65 años, yo ya tengo nietos, y a lo mejor dentro de algunos años tendré bisnietos, pero Enoc a esa edad, pero dice, parecen palabras sencillas, pero dice, caminó Enoc con Dios. Caminamos con Dios, obedecemos a Dios, podemos decir que Dios es nuestro amigo, porque Dios le dijo a Abraham que era su amigo. Y un amigo es el que está contigo siempre, en todo momento, y en las buenas, y en las malas, y en las duras, y en las maduras. Pero dice, caminó con Dios en la tierra. Eso encierra todo. ¿Qué es caminar con Dios, mis amados? ¿Qué es caminar con Dios? Pues caminar con Dios es vivir bajo su sombra, bajo su señorío. Caminar con Dios es vivir en obediencia. Caminar con Dios es hacer la voluntad de Dios. Caminar con Dios es agradar, que mis actos agraden a Dios en todo lo que yo hago, en todo lo que digo. Eso es caminar con Dios. O sea, se oye muy sencillito. Y caminó con Dios y dice el verso 24, 5:24 de Génesis, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Qué tremendo, ¿verdad? Que no pasó por el proceso de la muerte, sino que Dios le agradó llevárselo por su fe, por caminar con Dios. Yo espero que caminemos con Dios los días que nos preste de vida en esta tierra y que caminemos agradando a Dios. Y aquí en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no hay fe. ¿Sabes? El único requisito para caminar en el poder de Dios es la fe, es tener la fe en Dios. Y hay tres cosas importantes de la fe. La palabra de Dios dice que Jesús fue el autor y fue el consumador de la fe. O sea, fue el que inventó, el autor, la fe, el que caminó en la fe y el consumador de la fe. Hay gente que cree en Dios. Sí, hay mucha gente. Inclusive tú haces una encuesta en la calle y le preguntas a la gente, ¿cree en Dios? Y te dice, sí, yo soy creyente. Me da esa palabrita. Yo soy creyente. Pero una cosa es creerle a Dios, creer en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Y otra cosa es consumar la fe hasta el final. Hasta el final. Tres pasos importantes de la fe en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Primero, crees en Dios porque lo recibes en tu corazón, porque comprendes que la salvación viene de Él, porque entiendes esa parte donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Así es que creer en Dios es una parte muy importante, la primera parte. Creerle a Dios es la segunda parte. Creerle a Dios es estar seguro de lo que Él va a hacer contigo. Estar seguro que en cada paso de tu vida vas a tener una respuesta. Estar seguro que aunque veas la tempestad, sabes que Él puede calmarla si viene en tu barca. Estar seguro que aunque
un ejército acampe alrededor de ti, no tengas temor alguno porque Él estará contigo. Ese es creerle a Dios. Creerle a Dios es sentarte a la mesa cuando no haya nada de alimentos. Creerle a Dios es decir, gracias Señor por el maná de este día. Te agradezco y bendigo tu nombre porque sé que tú me das todas las cosas, y abrir los ojos y haya una despensa en la entrada de tu casa. O abras la alacena y digas, estas latas no estaban aquí, ¿quién las puso? O vayas a llevar a lavar una camisa y cuando estás sacando las cosas, de repente te encuentras uno de a 500 y digas, ahí está el Señor, he creído a Dios. Creer en Dios, creerle a Dios y caminar con Dios. Caminar como Enoc, con Dios. Dios dice en su palabra que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Dice, porque yo estoy contigo. ¿Quién te dijo que Dios se va cuando hay valle de sombra y de muerte? ¿Quién te dijo, quién te platicó, quién fue el mentiroso que habló a tu corazón y a tu oído, que dijo, ya ves, tenías tanta fe y mira, ya te dejó, ya te abandonó, no está ahí? ¿Sabes qué son los momentos en que más Dios está ahí? Un día hicimos un ejercicio en un campamento de jóvenes y me acuerdo que les pusimos unos, pues como antifaces donde no podían ver ellos, unas pañoletas bien amarradas, y teníamos que llevarlos de un lado del terreno hasta el otro lado. Y cada quien tomábamos un joven y nos los llevábamos. Éramos varios maestros, los pastores de jóvenes, íbamos varios, pero en el transcurso, pues, era un terreno muy grande allá en Huixquilucan, y pues había subidas, había bajadas, había, como estaba lloviendo en esos tiempos, había charcos, había orillas también resbalosas, pero el ejercicio era, yo te voy a ir guiando, el único requisito es que tú no te quites la pañoleta y que tengas plena confianza y certidumbre que te voy a llevar hasta el otro lado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y vino una tempestad. Qué bueno que nosotros lo hicimos ahí en el jardín, en el terreno que tenía el pastor Acero, ahí en Huixquilucan. Pero, pues nos los llevamos y yo iba guiando al joven que me tocó. Le digo, tú nada más escucha mi voz. Y, oye, ¿estás seguro que vas bien? Estoy segurísimo que voy bien. Aquí a 2 metros vas a sentir como un tropezón, pero no te preocupes. O sea, pisa con cuidado. Estoy sintiendo como lodo, tú no, ya me estás llevando por otro lado, no te estoy llevando, vamos por el mejor lugar. Y así cada quien, pero hubo momentos en que hubo chavos que no aguantaron y se quitaron la venda. Otros lloraron y dijeron, no, ya me siento muy desesperado. Pero hubo quienes llegaron hasta el final, que llegamos hasta el final. Y llegando al final, y ya todos enlodados y todos así con la adrenalina hasta arriba y toda la cosa, pues cada maestro abrazó a su alumno y dijimos, yo te dije que ibas a estar seguro y que íbamos a llegar hasta el final. Y fue una experiencia muy bonita. Espero que pronto volvamos a hacer esos tipos de campamentos con los jóvenes. Pero, ¿sabes? Así es Dios. Cree en Dios, créele a Dios. Camina con Dios. Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Pero al que tiene fe todo le es posible. Fe que agrada a Dios. Yo tengo algunas versiones para comparar lo que dice la palabra, pero en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, me gustó esta versión. Y fíjate cómo lee Hebreos 11. Dice, ahora bien,
Fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Dios les ha aprobado. Yo espero que tú y yo seamos aprobados por Dios, por la fe. Dice, Dios aprobó en tiempos pasados a muchos que confiaron y que tenían fe en Él. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó al mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, sino de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció mayores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. ¡Wow! La ofrenda es un acto de fe. Sí, porque no ves a Dios. Sí, porque das tu sobre, lo entregas y dices, es para ti, Señor, pero dice la palabra, aquí lo recibimos hombres mortales, pero se administra para la obra de Dios. Pero por fe se lo estás dando a Dios, por fe yo doy mi diezmo y mi ofrenda a Dios. Y por fe sé que va a ser utilizado en el reino de Dios. Inclusive si alguien hiciera mal uso de los diezmos y ofrendas, ese ya es otro asunto, pobre de los que están administrando mal. Pero Dios ve mi corazón. Y dice, por esa fe, dice, Abel dio una mejor ofrenda. Dice, mejores sacrificios que Caín. Y Dios dijo que aceptó su ofrenda, perdón, y lo aprobó por su fe. Aunque Abel, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para todo, dice, aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Qué tremendo, ¿verdad? Hay un hombre en la Biblia también que le dijeron a Jesús, él nos ayudó a construir un templo y una sinagoga. O sea que ese hombre tenía fe al dar y por eso el Señor también fue a apoyarlo y ayudarle en el enfermo que tenía su familiar. Dice el verso 7, por la fe Noé recibió una advertencia, estamos en el 5, por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Enoc agradaba a Dios. Pero el 6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Hay gente que dice, no, pues yo, ¿para qué le pido a Dios si no existe? Pues tienes razón. Si no existe para ti, pues no vas a tener nada de él. Ni te molestes en decirle nada. Dice, el que se acerca a Dios debe de tener fe. Debe de agradar a Dios con fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. El Señor, ¿cuántas veces les dijo a las mujeres? Por ejemplo, a la mujer sirofenicia le dijo, tu fe te ha salvado. A los hombres que llevaron cargando a un discapacitado, bueno, en ese tiempo le decían paralítico, así se conoce en esa versión Reina Valera, pero dice que lo llevaron entre 4 y él dice, y al ver la fe de ellos, de los que lo llevaron, dice, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Le dijeron, ¿tú quién eres para perdonar pecados? Te voy a enseñar. También lo puedo sanar. Y lo sanó en ese momento, recogió su lecho y se fue. A un hombre que su hijo lo aventaba el enemigo también al fuego y todo, también le dijo, tu fe te ha salvado. A un leproso que regresó a darle gracias a Dios
y 9 se fueron desagradecidos. 10 recibieron un milagro. Qué terrible, ¿no? Recibir algo de Dios y nunca ser agradecido con lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos ha bendecido. Como me gusta esa frase de esa mujer de Sinaloa, la dueña de los Panamá, los restaurantes Panamá en Mazatlán. Cuando vayan a esos restaurantes, son una bendición, pero no les hago publicidad porque, quiero que... Simplemente yo digo que de esos restaurantes comen 12 comedores para niños que no tienen comida todos los días, en el ministerio del pastor Carlos Mariñel Arena. Y ahora en la pandemia ella llegó y le dijo, están cerrados todos mis restaurantes, pero estos comedores no se van a cerrar. Al contrario, quiero que traiga a los adultos mayores, ya no solamente niños, sino a los ancianos, y todos los días les den un desayuno y una cena. Y pues Carlos le dijo, que Dios la bendiga, le multiplique. Y dice, no, yo no vengo a dar para que Dios me dé más. Yo vengo a dar porque estoy agradecida por tanto que Dios me ha dado. ¡Wow! Esa es fe. Ese es creerle a Dios. Yo no voy a dar para que Dios me dé más. Si te doy, Señor, entonces sí me vas a dar. Si te doy, entonces sí me vas a abrir las ventanas del... Dice, nadie dé por necesidad, nadie dé por tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe de creer que Dios existe. Hoy yo me acerco a Dios porque creo que existe. Hoy yo me acerco a Dios porque creo que me escucha. Hoy yo me acerco a Dios porque finaliza diciendo, y que premia a los que le buscan. Hay un premio por la fe. Hay un premio por creerle a Dios. Cree en Dios, créele a Dios y camina con Dios. Entonces la fe toma otra dimensión. La fe toma otro sentido. Puedes entender cosas que no entendías. Como dijo Job, pues ahora entiendo cosas. Antes hablaba cosas que no entendía que hablaba. Pero hoy que he pasado estas pruebas, hablo con entendimiento. De oídas te había oído, Señor. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es experimentar. Una cosa es oír que los discípulos cruzaron el mar en medio de una tormenta hasta llegar al otro lado, y otra cosa es estar en el barco, estar en medio de la tormenta y de seguramente gritar como gritó Pedro, Jesús, sálvame. Y dice al instante. Sinceramente, ¿tenía Pedro fe o no tenía fe? Porque muchos dicen que era incrédulo. Yo no creo que era incrédulo. Ninguno de los discípulos se bajó los 11 de otros no se bajaron a caminar en el mar. Él caminó, aunque sea unas millas, pero caminó. Los demás no. Cuando se hundió no dijo, ay, Dios es de los Olimpos, salve. No, él tenía fe en Jesús, dijo, Jesús, sálvame. Señor, sálvame. ¿Tenía fe? Tenía fe aun cuando se estaba hundiendo. Qué bueno que cuando vienen momentos difíciles clamas a Dios y en esas cosas difíciles te puedes tomar y al instante viene la mano de Dios y te rescata. ¿Por qué? Porque dice aquí Hebreos 11:6 para ir terminando, en esta versión, que premia a los que le buscan. Yo quiero un premio por la fe. ¿Cuál será mi premio? Bueno, pues en estos tiempos que haya maná, que lluevan, nos están lloviendo las codornices. ¿Cómo así, pastor? Sí. Ayer mandamos 100 kilos de pollo, ya dorado, ya empanizado, ya nomás listo para freír, a comunidades sumamente pobres en Michoacán. En las misiones que tiene el pastor Mario. Son codornices. ¿De dónde llegan? Del cielo. Nos hablan por teléfono, vengan por ellas.
el maná del día. Abrimos nuestros ojos, levantamos las manos al cielo y decimos gracias por el pan de cada día, Señor. Y vivimos por fe. Creo en Dios, le creo a Dios y camino con Dios. Esta noche, de todo mi corazón, con esta enseñanza, solo los primeros 6 versículos de Hebreos 11. El anhelo de mi corazón es que tú creas en Dios, que le creas a Dios y que camines con Dios. Perdón. Y que camines con Dios todos los días de tu vida. Como dice Enoc, hasta que Dios se lo llevó. Qué testimonio tan grande hoy. ¿Quién fue Enoc? Cuando te pregunten, ¿quién fue Enoc? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esa es su historia. Qué tremendo, ¿no? Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Una historia de fe. Está entre los héroes de la fe en Hebreos 11, Enoc. Pero también tu nombre debe de estar escrito en la lista de los hombres y mujeres que creyeron en Dios, le creyeron a Dios y caminaron con Dios. Padre, te damos gracias por esta noche, por la bendición que nos has dado de escuchar tu palabra. Señor, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que esta semilla, Señor, que se ha hablado hoy, penetre hasta lo más profundo del corazón, que el enemigo no se robe la semilla, sino que empiece a germinar y empiece a dar fruto. Que esta semilla, que es un depósito de semilla de fe, dé fruto al 100%, Señor. Hay al 30, hay al 60, pero Señor, creemos que puede y debe de dar un fruto al 100%. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están en medio de la tormenta, los que están en medio de la lucha, los que tienen un Goliat enfrente, los que ya les cercó un ejército de enemigos. Bendícelos, bendícenos y fortalece su fe. Fortalece nuestra fe en este momento, Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. No entendemos muchas cosas, se han perdido algunos trabajos y eso, pero gracias por las nuevas empresas, gracias por los nuevos negocios, por las nuevas cosas que si no hubiéramos dejado lo otro, no avanzaríamos, porque por fe creemos que en tu misericordia, Señor, vendrán un nuevo tiempo de misericordia y gracia para nuestras vidas y para la tierra. Bendigo a cada persona, Señor, todos los que están pasando esas luchas, pruebas, y aún los que no, Señor, que tú nos fortalezcas esta noche, Señor. Hoy será una noche diferente. Gracias, Señor. Hace 10 días oramos por mi familia en Estados Unidos. Todos sospechosos de coronavirus, todos fueron a las pruebas. ¿Sabes? Tuvimos una reunión familiar, hicimos la cena del Señor y empezaron a dar los resultados hace 2 días, todos salvos y libres. Aún aunque tú estés pasando la enfermedad o algún familiar, vimos también, algunos partieron con el Señor, aceptamos también la voluntad de Dios y pedimos fortaleza, pero también hemos visto otros que han salido. Pero Pablo dijo, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Son momentos de la fe, son momentos de creerle a Dios para que tengas recompensa por tu fe. Son momentos de creer, creerle y caminar con Dios. Bendiciones a todos, amados. Nos vemos mañana. Hay tiempos de reflexión a las 8 de la noche, donde nuestros líderes, pastores, están dando reflexiones. Y también el sábado a las 10 de la mañana, varones,
9:20 comenzamos la oración de varones y a las 10 es la reunión. Pero te invito a que llegues 9:20 porque están los varones levantándose en oración poderosamente. El pastor Armando va a dejar los links de todas las reuniones. Y el sábado en la tarde los jóvenes a las 6 de la tarde. También estará aquí en la página y en las redes que tenemos los anuncios. Y el domingo nuevamente vamos a tener una poderosa palabra que te garantizo. Y yo hablo las cosas que no son como si fuesen y creo lo que hablo y lo que digo. Y creo de lo que no hay será hecho, que será una palabra de bendición y de poder para tu vida. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, amados.